Hola queridos amigos, estamos una vez más en Chela del Colibrí, en la sección Cuéntenos su historia, y hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, y hoy estamos con Esteban Pico, que nos va a explicar un poco sobre las monarquías, sobre esos poderes monárquicos, cómo han evolucionado a través de la historia y si han influenciado también en nosotros, que somos los demócratas, que tenemos presidentes y todo, porque me imagino que en la antigüedad también tuvimos, si no fue un rey aquí en todo el territorio de América, pues también pudimos haber tenido un virrey o una persona que representó a ese rey traído de Europa, porque venimos de allá, teníamos raíces de allá. Hola, ¿cómo estás? Esteban, ¿cómo te digo? ¿Sergio o Esteban? Seba, no, Sergio, está bien. Sergio. Hola, Roberto, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios, aquí en esta hermosa tarde bogotana, hablando un poquito sobre las monarquías. ¿Qué nos puedes ubicar un poco esas monarquías desde la antigüedad? Porque en la Biblia se hablan los monarcas, ¿no? Está el rey Claro, David, Salomón, y que cuentan que antes no tenían ellos ningún rey. Por ejemplo, Moisés no se pudo haber concebido como un rey, pero era un líder político. claro que sí. Porque legisló a Israel. Y Abraham, pues tampoco se puede decir que fue un rey, pero realmente no tengo información de cuál fue el primer rey de Israel, pero fue nombrado porque pidieron, este pueblo pidió un rey, porque veían que los otros pueblos tenían reyes que también querían entrar en la moda, era como una moda. Y me imagino que la monarquía en cierta forma es una moda, ¿no te parece? Bueno, Roberto, podríamos hablar que la monarquía, pues partiendo del principio básico, es una forma de organización política, de pronto devolviéndonos unos cuantos milenios atrás y retomando lo que hablabas de la Biblia, de toda esta historia romántica de los hombres mencionados en el libro. Podríamos decir que, claro, Abraham fue uno de los sabios de las 12 tribus. En el periodo de Abraham era un poco temprano para hablar de un rey, se hablaba más bien de líderes de tribus, era una organización más tribal, más nómada, no habían generado un establecimiento más fuerte, más arraigado. También por la misma geografía del territorio, pues era necesario ser nómadas, era más difícil cuestiones de pastizaje para los animales, las temporadas de sequía, pues en los desiertos de esta parte del oriente son bastante fuertes. Ha sido una tendencia que se ha mantenido unos 3.000 años, 4.000 años. Entonces vemos que la geografía ha sido también un motor, o para bien sea establecernos en un punto, o para mantenernos como nómadas. Precisamente grandes civilizaciones se acentuaron hacia los lechos de los ríos, como los egipcios, muy cerca del Nilo, precisamente por las tierras fértiles, la facilidad del agua, los recursos que implican estar cerca del agua. Bueno, no siempre se ganaba por la monarquía, porque monarquía significa uno, ¿verdad? Ser gobernado por una persona, Mono, sí, sí, significa mono. uno. Entonces, resulta que muchas veces sobre todo en Egipto se dio, que se casaban entre hermanos, entre primos, para que no se perdiera la monarquía, el poder, porque lo que le interesaba era el poder. Entonces, se llegaron hasta a casar entre hermanos. Dicen la historia, no sé si será cierto, que Cleopatra incluso se casó con su hermano para que se extendiera el poder. Entonces, Sí, ya nacían eran personas con problemas mentales, porque pues la genética y todo, pues se dio a que estas personas que nacían retrasadas mentales, pues eran los reyes de esa época y pues se tenían que designar a otras personas porque estas personas no estaban aptas. claro que sí, Roberto. En ese punto, pues, hay como una especie de refrán muy asociado al estilo monárquico que dicen que no hay mejor familia para crear la familia que la familia. Es decir, que por eso decían que se casaban entre familia, era para mantener esos círculos selectos de poder y lo que se llamarían los escogidos, los elegidos o esa sangre más pura que dicen tener los monarcas. Entonces, de alguna manera ha sido esa parte de que el monarca no se mezcla con cualquiera.
a tal punto que han llegado a esos casos incestuosos donde por su misma exclusión y su misma manera de pensar, se casan entre ellos para no dejar entrar a un tercero, que de alguna manera para ellos también va una cuestión de linaje, de sangre y de monopolizar el poder. Bueno, gracias a estas monarquías, pues se van también terminando los imperios, porque Claro que sí. el imperio, pues, es una nación que quiere tomarse a otras por el poder, ¿no? Por el poder de las armas, por el poder simplemente yo me lo conquisto a usted y usted ya va a pertenecer a mí, yo voy a ser su rey o va a ser el que manda acá y usted me va a obedecer a mí, me va a pagar los impuestos. Esos imperios vienen desde la antigüedad, me imagino yo, porque tal vez el primer imperio se podría ubicar a nivel de la historia. Bueno, sería un poco difícil ubicarlos. De alguna manera hay un bache en la historia bastante grande. Si miramos diferentes calendarios, el calendario judío va en unos años más avanzados que el calendario occidental que manejamos. El calendario chino también manejaría más o menos son 1000 años de diferencia, una cosa así. Entonces sí hay un bache en la historia donde no podríamos rastrear como tal el primer imperio. Han habido imperios que hemos tratado de denominar como los primeros o de una magnitud importante, tales como Babilonia, todos estos que se han dado en el Medio Oriente que han llamado las cunas de las civilizaciones, los babilonios, los asirios. Toda esta región ha sido muy importante en cuanto a esa construcción política, pero ¿por qué se dice que son como esos primeros imperios o esos primeros reinos de gran importancia? Porque de alguna manera dejaron un legado por medio de la escritura, su escritura cuneiforme y las tablillas que se han encontrado desde Siria, Bagdad, Afganistán, han sido las que han pautado esa marca para decir que son de los primeros imperios. Pero en realidad es un misterio dentro de la historia poder rastrear ese primer imperio. Bueno, hablando también de los reyes, pues empieza desde la tribu, como me dijiste anteriormente, y en la tribu, ¿quién había? Había una persona que designaban como el cacique o el jefe de esa tribu, y generalmente ese cacique o jefe era también un sacerdote, porque parece ser que el brujo o la persona que era el chamán también tenía grandes poderes cuando hay veces que también esos poderes pues los compartía. Tanto el rey era tomado como un sacerdote, por ejemplo, en la antigua Roma pues hacían rituales cuando se iba a elegir algo en el Senado, pues se hacían rituales mágicos. Claro que Entonces, sí. todo eso tiene una repercusión ahora porque mmm, ahorita pues se vio también en la historia que el Papa era el que elegía a los reyes y los coronaba, inclusive se cuenta que este Napoleón pues le quitó la corona al Papa mismo y él mismo se coronó. ¿Cómo es esa relación entre lo mágico que se volvió religioso y el poder? Porque es interesante eso, pues, esa Claro, ritualización. claro que sí, Roberto. Podríamos hablar de cómo esa influencia mística ha permeado en los círculos de poder e incluso hasta la actualidad. Podemos rastrear que incluso en gobiernos modernos también han existido ciertos toques de misticismo, desde teorías de la conspiración que hablan de las influencias de los rituales masones, incluso en Colombia se ha llegado a hablar con el libro de Castro Caicedo, La Bruja, menciona que uno de los presidentes más nefastos de la historia de Colombia, precisamente mucha de su, digamos, suerte que tuvo, se la dan a decir que fue gracias a este tipo de magias, brujerías, hechicerías, misticismo, podríamos decirlo. Claro que sí, Roberto. Tendríamos que hablar desde cómo se constituye la primogenia de las monarquías. Como bien lo mencionabas, cuando el humano va evolucionando y pasamos de esta suerte de organizaciones bastante primitivas, rompiendo ese modo de vida cavernícola, podríamos decir, llegamos a un punto
donde nos empezamos a organizar en pequeños grupos. Y estos pequeños grupos van creciendo, donde se empiezan a especializar y a decir cada uno cumple un rol vital para la supervivencia del grupo. De suerte que hay recolectores, hay cazadores, hay quienes preparan los alimentos, quienes están pendientes de ese pequeño territorio donde se empiezan a acentuar, de la vivienda, de las condiciones de que si hoy llueve hay que extender. Entonces todo esto empieza a generar eso, quién es bueno para qué. En ese punto siempre va a haber una persona, un individuo que se destaca sobre los demás, que tiene actitudes para muchos campos, que es el que se va a empezar a ver que es el diferente, el que tiene algo. Y de ahí es que se empieza como a gestar ese interés por uno, por el líder, ¿sí? De alguna manera el que resuelve crisis, el que soluciona, el que gestiona, es el que se va a ver como el diferente a los demás. Entonces, desde estas organizaciones vemos por qué se va centrando en una sola persona. Claro que entre tantos imperios que han habido, ¿cuáles han sido los más sobresalientes según tu análisis? Bueno, según en mi análisis, tendríamos que hablar del asirio, el babilonio, pero digamos entrando en los más modernos y que han tenido una gran influencia en el mundo occidental, tendremos que hablar del Imperio Romano, el Vaticano como un imperio, podríamos hablar del el Imperio Británico, sobre todo en la era victoriana, fue un punto de esplendor que le aportó mucho a la humanidad. Eh, Parte de esa Grecia un poco más unificada, que no se puede ver como un imperio como tal, pero sí le transmitió mucho a la humanidad, pues a la parte occidental, el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedonio, han sido con mucho del imperio mongol incluso, porque de suerte que algunas alianzas que tuvo el imperio mongol permitieron que en Occidente se dieran otras dinámicas. Recordemos que parte de las guerras del Imperio Mongol van a aportar una suerte a Europa dentro del periodo de las cruzadas. Va a ser como una suerte indirecta que le da a los europeos para esa derrota pues, de los pueblos musulmanes. Que podríamos conocer como el imperio bizantino o el imperio carolingio, que parece ser que estaba compuesto por Francia, Italia y Alemania. Ah, claro que sí, el Imperio Carolingio es muy importante incluso en temas místicos, porque se dicen que los carolingios tienen una cercanía con sangre de Dios, o que son poseedores, si bien no de sangre directa de Jesucristo, sí son poseedores de reliquias que les otorgarían una suerte de beneficios y poderes que están muy vinculados a este misticismo, pues para también gestar el poder. El imperio carolingio es bastante importante porque es uno de los que ayuda a que Occidente expulse también al dominio musulmán. ¿Sí? Debemos resaltar grandes líderes de este imperio, a Carlos Martel o Carlos el Martillo y al gran Carlomagno, que va a ser el nieto pues, de Carlos Martel. Y pues su hijo, el hijo de Carlos Martel, que va a ser Pipino el Breve. ¿Sí? Pero digamos que las figuras más importantes del carolingio va a ser Carlos Martel como el senescal que da paso a crear ese imperio y a crear ese reino, y pues Carlomagno que va a ser el mayor exponente del poder del imperio carolingio. ¿El imperio bizantino se refiere a Bizancio o es una Bizancio, sí. ciudad? ¿Y dónde quedaba esta ciudad? Bizancio queda actualmente en lo que era Estambul, que es Turquía, y este viene muy ligado al imperio romano. ¿Sí? Bizancio va a ser lo que es conocido como el Imperio Romano de Oriente, mientras que el que se sitúa desde la península itálica es el Imperio Romano de Occidente. ¿Eso tiene que ver con el imperio otomano también? Sí, tienen, pues ocupan un territorio, lo que fue Bizancio, es territorio que ocupó el Imperio Otomano posteriormente, ya El imperio unos otomano bastantes vendría siglos siendo después. Turquía. Sí, Turquía fue
era pues el territorio más fuerte del Imperio Otomano, era Turquía. Pero de todos esos imperios que nos han nombrado, ¿cuál ha sido el más trascendental para la historia de la humanidad? Creo que cada uno le ha aportado a la humanidad grandes avances, grandes aportes. El Imperio Romano ha sido, pues para la cultura occidental es uno de los más importantes, de suerte que todavía en las cátedras de universidad se enseña derecho romano, ya que ha sido un cuerpo jurídico bastante importante que ha trascendido los siglos y todavía se ve como un pensamiento de gran avance que pues todavía vale la pena estudiarlo. Bueno, anteriormente nos habías hablado que hay unos imperios que se caracterizan o se identifican con nombres de personas, nombres propios. Por ejemplo, vamos a tener uno que es el imperio de Felipe II. ¿Qué te podría decir ese imperio? Bueno, de Felipe II, podríamos hablar de una suerte de que son líderes que tienen una suerte de vivir un momento histórico muy bueno o muy malo. Sí, podríamos hablar de el imperio de Carlos V. Carlos V, pues uno de los mayores líderes que tuvo el imperio español, donde este tiene el esplendor y una extensión territorial bastante amplia, a tal suerte que se decía que es el imperio que nunca duerme, nunca se ponía el sol en sus territorios, tenía territorios en todos los continentes. Bueno, y Pues que ya habla también del imperio de Luis XIV, que era el, el imperio Rey francés, Sol, que decía, el Estado soy yo. ¿Qué el tal esa estado, frasecita? el estado soy yo. Pues de suerte que este emperador o este rey, más que todo, él es la expresión absoluta de lo que es como se le conoce a ese periodo, del absolutismo. Él es un gran tirano que tenía una suerte de muy buenos ministros, pero él expresa con total sinceridad lo que ninguno se había atrevido a expresar. El Estado soy yo era de todas maneras algo muy cierto. A la final, todo lo que se le llevara a consultar, la última palabra la tenía él. De suerte que pues toda esta imposiciones son los que van a terminar en que cada vez se pierda el interés a estas monarquías que opriman tanto a sus pueblos. De tal manera que a la llegada de los posteriores reyes de él, es que se va a empezar a fraguar pues la caída y la Revolución Francesa. Pero esto en síntesis y muy profundo tiene un derecho divino, porque la gente creía, o todavía cree, me imagino, en los que todavía tienen reyes, que el rey lo escoge el mismo Dios, Dios mismo escoge el rey. Sí, Lo llaman derecho divino. de alguna manera se ha querido vincular que estos puestos son designios de Dios, que ellos están ahí no, aparte por algunos demuestran talentos, demuestran grandes competencias, pero otros quieren decir que están es por sangre y que tienen una gracia divina. Perfecto. Lo podríamos mirar desde también el punto donde tomábamos los reyes de la Biblia, digamos David. David de suerte que era según el relato hebreo y el relato judeocristiano, David era un pastor. Y él al demostrar el coraje, la pureza, ciertas virtudes, también hay que resaltar que en algún punto de la historia se creía o se asumía que el rey o el monarca y su descendencia mantendrían una suerte de virtudes que los hacían también especial al pueblo en general, como valentía, coraje, sabiduría, los hacían hombres especiales de alguna manera, como pues se muestra en el relato de David. ¿Ok? Bueno, me viene a la memoria dos grandes personajes que fueron el terror de todo el planeta, o mejor dicho, de parte de Europa, y se les llamó también, se les catalogó como los anticristos que han habido. El primer Claro. anticristo, lo vamos a llamar, o tiene un imperio, se llama el imperio napoleónico, Napoleón en persona, y el otro imperio nazi, que era Hitler. Comparando estos dos
carniceros, se podría entre comillas decir, porque eran realmente, no les importaba nada con tal de conseguir el poder. ¿Cómo podríamos equiparar a estos dos líderes que fueron tomados casi como reyes, como dioses, como emperadores? Por ejemplo, todo el mundo sabe que Napoleón fue emperador. ¿Y cómo lo podíamos equiparar? ¿Cómo podíamos comparar a estos dos líderes que en cierta forma tienen su parte oscura, su parte misteriosa? Claro que sí.